La semana anterior comenzamos a mostrar ejemplos de la respuesta de los tribunales al incumplimiento de las medidas que se adoptan en estos tiempos. Tuvo impacto, sí, porque no es habitual que entren cámaras de televisión a un juicio y que salga después aquí en la pantalla, en la televisión. El hecho de que se haga ahora es una señal clara, es un mensaje. Ahora, la pregunta sería, ¿es un mensaje de represión? Yo no lo creo. Es quizás un mensaje que habla de enfrentamiento, sí, que deja claro que no existe ni existirá impunidad. Es un mensaje que demuestra también que lamentablemente todavía hay quien incumple y que hacerlo en estos tiempos tiene un impacto mucho más grave porque rebasa a ese que no entiende, puede impactar además a su familia, a sus vecinos, incluso a los que ni lo conocen, pero que puedan tener algún contacto con él o con ella. Hoy regresa aquí el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo Popular. Lo más importante para nosotros no será escuchar, lo vamos a hacer, pero no es lo más importante, escuchar o ver la historia de alguien o lo que le hicieron o mira lo que le pasó. La esencia realmente está en la prevención, en el cuidado, en hacer lo que debemos, porque lo que está en juego es la vida, la suya, la mía, la de todos. Ya comenzamos. Buenas noches. Doy la bienvenida a mi invitado. Adelante, presidente de la Sala Penal. Un placer que nos acompañe nuevamente. El placer es de nosotros estar nuevamente en su programa. Buenas noches para ti, para la teleaudiencia y para tu eficiente equipo. Vamos a comenzar por todo lo que generó nuestro primer programa, su presencia la semana anterior. En algún momento yo le pregunté por la legalidad del nasobuco. Le pregunté dónde está escrito que es obligatorio usar el nasobuco. La respuesta generó opiniones encontradas. Yo pensaba después a lo largo de esta semana y decía, ¿será posible que alguien cuestione la legalidad de las medidas? Podemos catalogar de absurdo incluso que alguien en este momento, cuando es tan evidente la necesidad de cumplir con las medidas que adopta el país, cuestione el elemento formal de si es legal o no lo que se está haciendo. Y yo vuelvo a hacer la misma pregunta que le formulé la semana anterior, así igualita, para buscar una nueva respuesta suya, que estoy convencido tendrá nuevos elementos a la de la semana anterior, pero que debe andar por el mismo camino. ¿Es legal o no? ¿Está escrito en alguna parte el uso del nasobuco? Yo creo que sí, que es importante volver sobre el tema. Indiscutiblemente, como decía, las opiniones muestran que la respuesta que di no fue lo suficientemente abarcadora, profunda y que puede ampliarse. Lo cual no quiere decir que no era la respuesta, es decir, ratificamos los elementos fundamentales. Hay que tener en cuenta que partimos de una pregunta que habías realizado de si el derecho era solo norma escrita, si no había que complementarlo, y fue cuando dijimos que además de norma escrita, pero es norma escrita, lo ratificamos, tiene también un elemento de lógica, racionalidad, contexto, sentido del momento. Yo creo que para mejor comprensión hemos realizado una diapo que nos va a ayudar en la explicación y nos permitirá ampliar el por qué dijimos y por qué mencionamos estos tres elementos fundamentales. Es decir, mencionamos el concepto, porque estábamos hablando del uso de nasobuco, el quebranto de esa disposición, esa medida sanitaria, tiene que ver con el delito de propagación de epidemia, por lo tanto hablamos del delito de propagación de epidemia, de la ley de salud pública y de la lógica y la racionalidad. Veamos aquí ahora. Este es el delito de propagación de epidemia, su formulación tal y como está en nuestro Código Penal. 187.1, Código Penal, lo puede encontrar usted. Ajá. Como ven, comienza diciendo que el que infrinja las medidas o disposiciones dictadas. Y aquí viene lo primero que tenemos que analizar y que tiene mucha concatenación con lo que decía del tema de la lógica y la razón. Primero, no obliga a la norma a que tenga que estar esas medidas, esas prevenciones o esas disposiciones en una norma, en otra norma escrita. Es decir, esa puede ser una medida que puede estar en un documento o puede estar en una norma. Te da las dos variables. Aquí empieza lo lógico. La pregunta sería, ¿qué sería lo más conveniente? Como lo hicimos, es decir, las medidas dictadas por las autoridades sanitarias competentes, que ¿quiénes son? Por el artículo 72 de la Constitución establece que la salud es un derecho del pueblo y que es ejercida por el sistema de salud en todos sus niveles.
y que además garantiza los programas de prevención contra las enfermedades. Y la Ley 41, la Ley de Salud Pública, establece en el artículo 20 que ese Ministerio de Salud Pública, con todas sus estructuras, va a establecer las medidas que permitan prevenir y controlar las enfermedades peligrosas, contagiosas, las epidemias y demás. Entonces ya tenemos que son medidas, quién es la autoridad competente. Nos falta entonces dónde están recogidas esas medidas. Están recogidas en los planes. Los planes que los especialistas se han encargado de explicar. Por eso ahora miramos al inicio. ¿Qué sería lo más conveniente en una primera etapa del enfrentamiento a una epidemia, a una pandemia como la que estamos en estos momentos inmersos? Llevar las medidas a cabo, explicarlas a los especialistas, convencer a la población de su necesidad, de su efecto preventivo, de su efecto protector, o involucrarnos en todo un proceso de realizar una norma para poner entonces esa medida. Usted está diciendo que no es necesario en este momento hacer una ley que determine, o una disposición jurídica formal que determine cuáles son esas medidas o disposiciones, porque tenemos un plan de medidas del gobierno a todos los niveles, plan de medidas por los órganos y suficiente publicidad general para que todo un país conozca y mucho más cuáles son estas medidas. Y la ley lo permite, porque la ley está diciendo medidas o disposiciones, y ahí estamos cumpliendo. Son medidas en esos planes. ¿Cuáles son? Las que ha estado constantemente los medios de divulgación, es decir, toda nuestra prensa, plana, radial, televisiva, ha estado haciendo expo, se han estado explicando la necesidad de los mismos, ha estado la dirección del gobierno explicando también esos planes, chequeando esos planes, es decir, ver a nuestro presidente sistemáticamente chequeando los planes y las medidas adoptadas. Creo que es la mejor forma de entender por qué esa era racional y lógicamente la vía que teníamos que utilizar en ese momento. Sería bueno preguntarse, presidente, aquellos que ahora mismo pudieran estar cuestionando la legalidad de las medidas, si no han escuchado a través de todo lo que el país ha dispuesto en cuanto a publicidad de estas medidas, si no la han en algún momento escuchado, si no han escuchado los argumentos. Y conversábamos estos días con el presidente del Tribunal Supremo y nos daba un grupo de valoraciones, de ideas que son fabulosas, y comparto una. Aquel que no escuche o que no esté escuchando en este momento las medidas que se adoptan, tal vez se esté escuchando a sí mismo. Y si usted en este momento se escucha solo a sí mismo, eso puede crear un gran problema. Vamos a ver ejemplos aquí de lamentables conductas de personas que se escuchan a sí mismos. Por cierto, vamos a intentar recordar qué es lo que están haciendo en este momento. Ya usted lo recordaba, lo decía la semana anterior, pero trae algunos números en cuanto a qué están haciendo los tribunales. Aquí hay un elemento importante, y es que a los tribunales solo llegan las conductas más graves. Muchas de las conductas, y esto tiene que ver también con la respuesta gradual, progresiva, que ha dado el Estado, el gobierno, al incumplimiento, a la administración, al incumplimiento de las medidas, todo el mundo no va a un tribunal. Ah, bueno, algunos sí. ¿Por qué? Porque son las violaciones más graves, las conductas más peligrosas. ¿Cuáles son estas conductas y cómo se ha estado comportando, presidente? A ver, como bien decías, recibimos en el tribunal un grupo de procesos que ha estado explicando, por aquí también han estado las demás instituciones, Fiscalía, Policía, que han estado explicando cuál ha sido también el actuar preventivo y de enfrentamiento de estas instituciones, sí, lo cual lleva a que hay una depuración de los casos, es decir, los casos de menor gravedad o los casos que por primera vez incurren en una violación han tenido un tratamiento, ya sea por la vía de las advertencias, ya sea por la vía de multas u otras, pero ya aquellos más graves o los que reinciden en esa conducta son los que van llegando a los tribunales. 461 en el país. Como ves, hay un número ya importante, sí. No quiere decir que sea ni muy alto ni que sea irrisorio, pero muestra un nivel de indisciplina que, si tenemos en cuenta todas las que ya han sido tratadas, es decir, desde el punto de vista administrativo, por la policía, por la fiscalía, por los órganos de inspección, es alto todavía el nivel de indisciplina. Resueltos el 90%, juicios celebrados 418, 506 personas han sido juzgadas por los tribunales, presidente. Correcto. Estamos hablando de delitos asociados ahora a la COVID. Estamos hablando de delitos asociados a la COVID, delitos vinculados a esta situación en la que estamos viendo, con diferentes tipicidades delictivas, pero que tienen que ver con el momento en el que nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? 418 procesos. Sí. Recordarás que al inicio te decía que los procesos vinculados a esta situación, los tribunales tienen la indicación de tramitarlos con celeridad. Rápido. Exacto, garantizando el debido proceso, garantizando los derechos y garantías de las personas, pero con celeridad, para que la respuesta sea pronta, como lo necesita el momento. Y ahí lo ves, hay un % de solución importante. ¿Por qué hay 506 personas juzgadas y 503 sancionadas? ¿3 han sido absueltas? Correcto.
Indica además también un alto nivel de efectividad. Eso quiere decir que el mismo trabajo preventivo, profiláctico que están desarrollando nuestros órganos, que sirve para que las personas desistan de este actuar, también se vuelven elementos de pruebas cuando sigues incurriendo en esa conducta y van argumentando cómo ha sido el decursar de tu actividad delictiva en ese momento. Más de la mitad. Pero también hay personas a los que no se le han probado el hecho. Que no se le ha probado. Como en justicia corresponde al resultado de eso. Pero son 3 personas nada más, ¿no? La inmensa mayoría realmente han sido sancionadas. Penas de encierro, más de la mitad, 66.6. Esto es prisión. A ver, eso indica, como también señalamos en la primera intervención, que estas conductas, en virtud de que atacan un bien tan preciado como la salud individual, colectiva, y consecuentemente entonces ponen en riesgo la seguridad colectiva, la seguridad del país, llevan una respuesta fuerte en cuanto a sus sanciones, una respuesta de rigor. Claro está, la pena de más rigor es la pena de encierro, es decir, las penas de privación de libertad, y por eso, como ven, representan el mayor por ciento. Sí. Sin embargo, todas las penas no pueden ser de encierro, porque la justicia lleva dar a cada cual lo que le corresponde. Incluso en esta situación, cuando ustedes han dicho que todos los delitos son graves. Exactamente, incluso en esta situación, porque aun cuando los delitos todos sean graves, las características de las personas no son las mismas. Es decir, no es lo mismo hechos cometidos por personas que son primarias, por personas que ya son reincidentes. Primario es el que lo hace por primera vez. Correcto. O personas que ya tienen una conducta reiterativa, es decir, varias veces han participado en la comisión de estos actos, o cuando lo cometen mujeres, o cuando lo cometen ancianos. ¿Qué es subsidiaria? Subsidiaria, 103 personas. Ajá. Ahora, de todos modos, antes de llegar al detalle, aquí un tema. Aún con esa gradación de las penas, sí, todas son de rigor. Y voy a explicar por qué. Estas subsidiarias que mencionaba, que significan penas que no llevan al encierro, es decir, penas que se van a cumplir en libertad. La gente los conoce mucho en la calle como los trabajos correccionales sin internamiento de la casa al trabajo. Estas penas también tienen un elevado nivel de rigor. ¿Por qué? Primera, porque las penas van a estar en unos términos importantes, es decir, dentro del marco penal van a ir llegando al límite máximo. Segunda, en la mayor parte de los casos. Segunda, porque una vez que es sancionado, es enviado al juez de ejecución, que es una institución que de conjunto con los demás factores, dígase la policía, el Ministerio de Trabajo, las organizaciones sociales y demás, las entidades, pues lo van a estar haciendo ejercicios de control sobre el mismo. Y a la vez va a ser ubicado, de ser posible, claro está, en la situación actual, en las obras, en las actividades de mayor impacto para la comunidad. Es decir, va a ser un trabajo útil nuevamente a la sociedad. También multas y comiso de los productos. Aquí está, el comiso se va a estar relacionando con cualquiera de las formas principales de sanción que hemos mencionado, en estos días, siempre que sea procedente, con cualquiera de los casos, puede ser de conjunto con las penas de encierro, con las subsidiarias o con las multas. Ahora, la multa, usted recordaba que la multa no puede ser una multa simpática, no puede ser una multa agradable, de lo contrario no cumple objetivo ninguno. A veces existen multas simbólicas, lamentablemente. Claro, pero no es el caso. A ver, aquí, como estás viendo, aun cuando existe esa gradación de penas adecuada a las características, a las circunstancias concurrentes y al caso concreto, todas van a tener rigor, como te decía al inicio, y las multas van a ser elevadas. Aquí estamos hablando de multas de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Sí, son multas fuertes para que la persona sienta el rigor de la conducta y de la pena que se le ha impuesto por la misma. Lo único que han hecho es esto, o sea, más enfrentamiento, más penas de encierro. Nadie ha tenido la suerte de salir de ese encierro o de que cambie su libertad. Digamos, estaba en prisión, llegó la libertad condicional, estaba en prisión preventiva, ustedes, bueno, lo envían a la casa. ¿Esto ha pasado o eso está detenido totalmente en el país? Muy buena tu pregunta. A ver, te explicaba al inicio, en el programa anterior, que la Instrucción 248 plantea un grupo de trámites y procesos que continúan. Instrucción 248, recordamos que es la que está guiando la vida del tribunal en tiempos de la COVID-19. Correcto. Y es la que establece qué procesos deben ser suspendidos como regla y cuáles trámites, porque tienen que ver con la situación actual o por su naturaleza y contenido es necesario continuarlo, o porque también tiene que ver con derechos fundamentales de la persona. Y este es el caso que están mencionando. Sí. Es decir, la justicia también se trata de eso, es una balanza. Y como decías, hay un grupo de personas que son sancionadas, también hay un grupo de personas que van a egresar, que van a salir de los establecimientos. Ahora están saliendo. En este momento están saliendo. ¿Es un número importante? Es un número importante, podemos ver las cifras, Ajá, podemos ofrecer las cifras. Aquí estamos hablando de dos cosas fundamentales, dos aspectos fundamentales. Estamos hablando de la evaluación constante de la medida cautelar de prisión provisional, es decir, la medida en la cual usted está
en detención hasta que llegue el momento del juicio. Una medida fuerte por demás, es la de mayor rigor. Estamos hablando que se le ha modificado esa medida a 421 personas y aquí estamos hablando de, estos datos son marzo y abril, es decir, el periodo en que estamos en la situación. La COVID. Correcto. 421 personas estaban en prisión provisional y ustedes han dispuesto que vayan a la calle. Exactamente. Principalmente, ¿por qué? ¿A qué obedece esas valoraciones? Bueno, obedece a que cuando hemos revisado las actuaciones que nos han llegado, la persona tiene una buena conducta, no le obran antecedentes y no hay en las investigaciones ningún indicio de que va a evadir la acción de la justicia. Por lo tanto, puede esperar en su domicilio, con las restricciones correspondientes allí, a el acto de juicio oral. O también puede pasar que llegado el momento del juicio, después la sanción se decía, no sea una de las detentivas, sino las que hablamos, una subsidiaria. Por tanto, no era necesario. Y por lo tanto, a partir de ahí, para su ejecución no es necesario que continúe. Este número más grande, 6.158. Como es muy importante, aquí estamos hablando de los beneficios de excarcelación, es decir, son las personas que ya están cumpliendo, pero con el tiempo cumplido el tribunal ha valorado que no es necesario para garantizar los fines de la pena que le ha sido impuesta, llegar hasta el final de ese cumplimiento, al menos en reclusión. Es decir, va a salir, se va a incorporar a lo que te decía, la institución del juez de ejecución con los demás factores, y allí va a llevar un proceso gradual de ir cumpliendo esa parte de la sanción ya en sociedad. Esta es la llamada, como le conocen, la libertad. La libertad condicional. La libertad condicional. Tiene otras variantes, pero como más es conocido, es decir, hay suspensión de trabajo correccional con internamiento, tiene que ver con el tipo de sanción que se van poniendo. Ahí está también la licencia extrapenal, tiene que ver con las personas que están enfermas en prisión. O sea, fíjense, 6.158 personas en Cuba han sido beneficiadas con excarcelación anticipada ahora en los tiempos de la COVID, en marzo y en abril. Correcto. O sea, con estos números y los primeros se puede entender que hay un balance entre el rigor y la racionalidad en estas personas. Estamos hablando de casi 6.500 personas. Exacto. Los números están más o menos a la par, incluso, fíjese, cuando sumamos unos y otros. Son similares cuando piensas a ver, porque de eso se trata, es el balance, es la justicia, de eso se trata la justicia. Es que los tribunales, uno se pone a pensar, ¿no? Y en una situación como esta, creo que los tribunales, como esa última opción, como ese mal necesario que se ha definido, no los tribunales, sino el derecho penal, están ahí para cumplir una función necesaria, pero no para crear un problema, para solucionar determinados problemas de nuestra sociedad. Hablando de problemas, vamos a recordar, ¿se acuerdan de la lista que yo traía con las principales figuras, los principales delitos que están asociados a la COVID-19? La semana pasada hablamos de la propagación de epidemias, pero nos quedó toda esta lista. Quiero detenerme en la propagación de epidemias por lo siguiente. Presidente, voy con usted y esta pregunta. Propagación de epidemias. Me acaban de hacer la prueba de la COVID-19. A mí me la han hecho. Da negativa. Tengo la prueba de que me dio negativa. Me quiero quitar el nasobuco, porque yo sé que soy negativo. No hay problema de ningún tipo. ¿Por qué tengo que tenerla? ¿Puedo incurrir en este delito si ya yo sé que es negativa la prueba? A ver, lo primero aquí es ubicarnos en que la formulación del delito lo que prevé es que no se incumplan las medidas sanitarias dispuestas. Es decir, aquí no se está dando por sentado que ya usted está enfermo o que ya usted contagió intencionalmente la enfermedad. Eso sería una modalidad del delito, pero ya agravada. Pero esta modalidad por la que hemos visto y que además son los juicios que hemos estado celebrando, tiene que ver con el no quebranto de las disposiciones sanitarias. Vamos a recordar el artículo, vamos Sí, a mostrarlo nuevamente y usted lo sigue explicando. O sea, que no tiene que ver exactamente con si estoy o no enfermo. Ese no es el kit del asunto. El kit del asunto es la prevención. Volvemos al tema. Los especialistas han insistido a la pregunta que decías. Es decir, ni está todavía científicamente demostrado que ya soy inmune, porque al final ya tuve todo el tratamiento, sí, me curé, y también está demostrado que un número importante de casos son asintomáticos. Entonces, ¿cómo yo garantizo que en realidad no tengo la enfermedad? ¿Cómo yo garantizo que en realidad no voy a contagiar? ¿Cómo yo garantizo que no puedo ser también contagiado? Pues entonces la única forma es cumpliendo esas medidas dictadas por la autoridad sanitaria que permiten prevenir la enfermedad. Y si salí del hospital, si ya fui un caso positivo, el doctor Durán y los especialistas han dicho varias veces que esto de la inmunidad al que ya estuvo enfermo no está demostrado, pero yo le hago la pregunta textual. Y si ya la tuve, no tengo nasobuco, no me lo voy a poner porque ya yo no voy a volver a tener la COVID-19. La respuesta es la misma. Es la misma, sigue siendo una conducta de riesgo. Usted sigue quebrantando las medidas y colocando en riesgo a usted y a los demás. Bien. Por el momento detenemos ahí la explicación de la propagación de epidemias, pero por supuesto no agotamos las dudas, pero esta era una grande que existía. Vamos a la lista nuevamente de los delitos y quisiera concentrarme en los próximos minutos en los que tienen que ver delitos contra la autoridad. Miren,
Bajamos un poquito, aquí vemos estos que tienen que ver con actividades económicas y ahí vamos a terminar el programa hoy. Pero vamos aquí, desobediencia, resistencia, desacato. Repito, desobediencia, resistencia, desacato. Quisiera preguntarle, esto lo traíamos la semana pasada, siguen ocurriendo estos hechos en el país, siguen los tribunales conociendo de delitos contra la autoridad? Sí, es correcto, seguimos conociendo estos delitos que también se cometen en otras situaciones, pero que hoy, a ver, este es un delito que es inadmisible en cualquier momento. Los tres delitos. Los tres delitos, los delitos contra la autoridad, aquí también podemos hablar del atentado, aun cuando por suerte es el que menos se ha cometido en estos momentos, pero también incluye en esa lista, es decir, los cuatro en definitiva son contra la autoridad. Es un delito, como te decía, inadmisible en cualquier situación, pero en las situaciones actuales más, porque estos agentes contra los que se ha cometido este delito están sencillamente previniendo, cuidando la salud de las personas, la salud individual y la salud colectiva. Es decir, ahí están preservando un bien importante, la seguridad, la salud, que es la seguridad colectiva. Pero además de eso, están cumpliendo con su función, es decir, garantizando el orden interior. Y también, es decir, además de que la persona incumple las medidas, también arremete, insulta o no obedece a la autoridad. Es decir, vuelve entonces a quebrantar otro bien fundamental. Estos bienes son bienes colectivos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Estuvimos esta semana en los tribunales. Tuvimos la semana anterior, tuvimos esta, tuvimos la posibilidad de participar en varios juicios que se están desarrollando asociados fundamentalmente a estas conductas, a delitos contra la autoridad. Estuvimos con un equipo de la televisión, reducido equipo, en aras de que los actos se desarrollaran con la mayor naturalidad posible. Y vamos a mostrarles un extracto. Hemos intentado que usted pueda leer, porque es bastante complejo ver el juicio completo. Queremos ver qué es lo que ocurre. También la cuestión de las garantías a estas personas. Se preguntaba, antes de ver, por cierto, presidente, las imágenes de este juicio, ¿por qué en el que mostramos la semana pasada solo estaba la fiscal y la persona no tenía un abogado, no tenía un abogado defensor? Aquí sí vamos a ver una abogada defensora, pero ¿por qué no había abogado la semana pasada? Antes de ver este material, quiero preguntar. Sí, es correcta la pregunta. También ha sido una inquietud que han salido de los televidentes. A ver, como expliqué, es un procedimiento, lo que estamos viendo en estos momentos es un procedimiento sumario. Quiere decir que es un procedimiento en el cual el marco penal no permite una sanción superior a 1 año de privación de libertad o una multa hasta 300. Sumario es lo que estamos viendo, el Correcto, tipo de proceso. El tipo de procedimiento que estamos viendo. Que la sanción máxima a imponer es 1 año de privación de libertad o una multa de 300 cuotas, como te decía. En ese caso, la ley prevé que no es necesaria, no es obligatoria para el desarrollo del acto juicio oral la presencia ni del fiscal ni del abogado. Tampoco el fiscal. Tampoco el fiscal. Si el fiscal llega, asiste al juicio, se le sitúa en el estrado y realiza sus funciones. De igual forma, si la persona contrata a su abogado y viene acompañado del mismo, se le sitúa y también realiza todas sus funciones. Me preguntaba por qué no de oficio. Si no lo contrata, sí, no es procedente el abogado de oficio, en virtud de que la propia ley establece que no es obligatoria la participación. Como no es obligatoria, no lleva que se le sitúe de oficio. No se sitúa de oficio en los otros. En el resto de los procedimientos en que el marco penal excede 1 año de privación de libertad, sí es obligatorio. Y si la persona no lo designa, entonces el tribunal lo designa de oficio. Bueno, pues llamo la atención, aquí está el material de este juicio. Lamentablemente el acusado es una persona bien joven. Vamos a escuchar qué dice, cuáles son los argumentos de la fiscal, cuáles son los de la abogada que le defiende y cómo termina definitivamente con la sentencia y en ella el fallo del tribunal. Adelante el material. De pie, por favor. Detesto en ciudadano, el mismo no tiene Nazabuco puesto. Al ver la presencia policial, el pullover se lo echa hacia arriba, después se le cae de nuevo, se lo pone de nuevo, pongo al frente de él, le permito documentos, el mismo me dijo que seguía caminando, estaba dando unos pasos, sigue, apresuró más el paso, cerca de 5 o 6 metros, pues el mismo empezó a tirar manotazo como para soltarse del lado de la esposa, tira la mano para atrás, se engancha de una cerca y no se zafaba. Luego de zafarlo, la compañera mía abre el carro, lo introduzco dentro del vehículo y es donde logro ponerle la otra esposa.
delante, porque en el modo que estaba no podía ponerla detrás. Desde el momento en que se procede a la identificación del acusado hasta su traslado, ¿cómo fue la conducta de mí? Yo me bajé del carro, dije buenas noches, porque se comportó bien, ¿no? Buenas noches. En este caso, cuando le pido los documentos, ya es cuando él como que se transforma. ¿En qué consistía esa transformación a que usted está haciendo referencia? Bueno, yo pienso que por mi actuar no debe haber sido, porque yo, todo ciudadano que me dé una vía, es buenos días, buenas noches, buenas tardes, permítame sus documentos. En todo caso, debe haber sido porque él sabía todo lo que está pasando en este momento en el país con respecto a la pandemia. En todo caso, él sabía que iba a ser trasladado hasta la estación de policía. La ley le concede el derecho a declarar o abstenerse de hacerlo. ¿Desea declarar? ¿Qué quiere decir? Yo estaba tomando en casa de mi tío y me puse a lavar, bajé a botar la basura, compré cigarro y en ningún momento yo me resistí. Yo hablé con él y él fue el que me agredió a mí y me puso la primera esposa y me empujó. Yo nunca llegué a ninguna cerca y después me llevaron para el policlínico y después me llevaron de nuevo para la estación de policía, que ahí estuve en la unidad ahí. ¿Desea responder preguntas de la fiscal, de la defensa y del tribunal? Ajá. Respóndelas mirando al frente en esa misma posición. El día de los hechos, ¿usted portaba nasobuco? Yo lo había lavado y yo venía con el pullover así, el teléfono así, sí. ¿En algún momento la gente se le acercó? ¿Por qué motivo? ¿Qué le dijo? Sí, se me acercó, me dio buenas noches y yo le respondí buenas noches. ¿Procedió a pedirle a usted en algún momento identificación? No me pidió identificación. ¿En algún momento usted se negó a realizar alguna acción? El oficial me dijo, porque usted no trae nasabuco. Yo le dije a él, yo vivo cerca, se me olvidó y mira, tengo el pullover aquí así. ¿Usted fue trasladado a algún centro hospitalario para revisar si tenía algún tipo de lesiones o aliento etílico? Pues fui a los policlínicos me hicieron un papel nada más, no me lo hicieron más nada. ¿Ha sido sancionado en alguna ocasión? Nunca. ¿Trabaja? Contrapropista. Es todo, presidente. De más está percibirle de la responsabilidad penal que tiene de decir la verdad por conocer de ella. Se le concede la palabra al Ministerio Fiscal para interrogar a la testigo. No quiso apoyarnos, así en el momento se resistió. Fuimos a identificarlo, no se pudo, además de que estaba indocumentado, nos dimos cuenta después. Mi compañero, al ver que la resistencia era tanta, hubo de tratar de esposarlo. Yo quise ayudarlo, pero era imposible. ¿Existía en el lugar alguna cerca del lugar de la detención? Sí, que incluso mi chofer todavía tiene un rasguño aquí de la cerca. Lejos de haberse comportado así, una acción más humana, más revolucionaria hubiera sido acatarse a esas órdenes y haber cooperado con los agentes de orden público. Nosotros consideramos que se materializan dos conductas delictivas recogidas en nuestro Código Penal, dígase la propagación de epidemias y el delito de resistencia. No vamos a ser tolerantes y seremos implacables con este tipo de conducta. En ese sentido solicitamos que se emita un fallo ajustado de derechos. No hemos olvidado para nada de que estamos en presencia de una persona que goza de buen consulto público, que es una persona que se comporta conforme a las normas de convivencia social, pero en este momento eso debe ser tolerado y debe ser tenido en cuenta la peligrosidad social y la acción que de conjunto el día de Narra el acusado materializó. Él ha reconocido ante ustedes, como ha reconocido en el momento que se le tomara declaración en la unidad de la PNR, que ciertamente no usaba el nasobuco. Él dice, y nosotros representamos sus intereses, que nunca se resistió, que se dejó esposar voluntariamente. Pero si de alguna manera entendiera el tribunal que existió una conducta incorrecta por parte de mi representado al momento de estar detenido, fue precisamente involuntaria, fue llevada evidentemente por el estado de embriaguez o por la ingestión de bebidas alcohólicas que había realizado en ese momento, independientemente de que hoy reiteramos que estamos ante una situación difícil y uno de esos modos estamos totalmente convencidos de que es aplicando medidas a las personas que infringen con estas normas, individualizar las sanciones y las medidas que se van a tomar con cada una de las personas que infringen estas normas, teniendo en cuenta las condiciones personales de este ciudadano, pero también las circunstancias que rodearon el hecho y que lo llevaron a infringir esta norma. Acusado, póngase de pie. Se le concede el derecho de última palabra.
En este momento usted puede agregar algo nuevo, distinto a lo alegado por su defensa. ¿Desea hacer uso de la última palabra? ¿No tiene nada más que decir? Puede sentarse. Este tribunal deliberó la causa 207 del año 2020, radicado por un delito de resistencia. En las circunstancias actuales, pues no solo puso en peligro la salud colectiva, sino también la de sus familiares, amigos, vecinos. También irrespetó a la autoridad policial, concurriendo actualmente la circunstancia agravante del artículo 53, inciso E del Código Penal, por cometerse el hecho en el escenario actual, caracterizado por la prevención y enfrentamiento a la conocida pandemia de la COVID-19, lo cual es conocido por todos, aspectos analizados conjuntamente con la declaración del propio acusado, quien aceptó que se encontraba en la vía pública sin el nasobuco, no así en cuanto a la resistencia, pero nosotros tuvimos en cuenta el resultado en conjunto de todas las pruebas practicadas, por lo que este tribunal lo considera penalmente responsable de 2 delitos. El primero es el delito de propagación de epidemia, 187.1 del Código Penal, y un segundo delito consistente en resistencia, previsto en el artículo 143.1 del propio texto legal. Nosotros le imponemos por la propagación de epidemia 8 meses de privación de libertad y por el delito de resistencia 10 meses de privación de libertad. Como sanción conjunta y única a cumplir por el acusado, le imponemos 1 año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento. Si incumple con las obligaciones impuestas por esta sanción, se le puede revocar en cualquier momento este beneficio subsidiario. Igualmente se le concede 3 días para establecer recurso de apelación ante el Tribunal Provincial en caso de estar inconforme con el fallo dictado por este tribunal. No es una obra de teatro, es un juicio real, es un juicio de verdad. Es lamentable que los 2 agentes de la autoridad son muy jóvenes y el acusado, hoy sancionado, es muy joven también. Fíjense qué conductas tan distintas, qué caminos tan diferentes los que puede tomar la vida en dependencia de nuestro deseo, de nuestra subjetividad, de aquello por lo cual nos decidamos conducirnos, indudablemente. Quería hacer ese comentario porque es que incluso los 2 agentes parecen ser mucho más jóvenes que el acusado, que no le vemos el rostro. Punto polémico que también generó si ponemos o no ponemos, pero recordamos que es legal la grabación y legal también incluso mostrar el rostro, pero creemos que la esencia aquí no está en que se vea que es Juan o Pedro, sino que se entienda el mensaje general más allá de la cara de la persona en este minuto, lo cual no quiere decir que mañana no podamos mostrarlo indudablemente. No es un teatro. Es decir, la fiscal mostraba claramente sus argumentos, pero la abogada de la defensa también. Alguien preguntaba por aquí, ¿lo estaba justificando la abogada de la defensa? No, está ejerciendo su función, es defenderlo con los elementos que le ha aportado el acusado y con los que además fue logrando construir con las pruebas que tenía el proceso. Esa es su función y la ejerció como corresponde, además de manera ética. ¿Por qué, si ustedes hablan de rigor, no, es decir, le subsidian la pena por trabajo correccional con internamiento? Sí, importante. ¿Por qué no una pena de encierro? El trabajo correccional con internamiento es también una pena de rigor. Es decir, estamos hablando de un año que va a estar laborando en una granja del Ministerio del Interior internado, aportando también a la producción de bienes y servicios. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia. Lleva ese rigor porque las conductas son inadmisibles. Es decir, estamos hablando de la propagación de epidemias y estamos hablando además del tema del irrespeto, es decir, la desobediencia a los agentes del orden. Una desobediencia por demás fuerte, como se vio en el caso en cuestión. Pero estamos hablando de un joven por demás primario. Entonces debe haber una diferencia en esa respuesta, en esa sanción, en esa respuesta punitiva, y eso es lo que ha hecho el tribunal. Ha diferenciado con una subsidiaria de rigor, pero con otras posibilidades
para depositar en él todavía la confianza de que encuentre el camino para la resocialización. No hemos podido, y es la segunda oportunidad, porque son temas de muchas aristas, y no hemos hablado todavía a profundidad de la respuesta a los delitos que tienen que ver con actividades económicas, acaparamiento, la propia actividad económica ilícita. Sé que algunos de estos delitos tienen en ocasiones, demoran un poco más en ser conocidos por ustedes por su propia naturaleza, la investigación es más grande, los tiempos también se alargan, pero existe un interés de ver qué está ocurriendo con estos casos que se están mostrando a través de los medios de comunicación. Creo que es una posibilidad de cerrar un poco el ciclo cuando lleguen a ustedes a los tribunales, y por ahí tal vez podamos tener en las próximas semanas un nuevo encuentro, si usted está de acuerdo con nosotros, presidente. Totalmente. Agradezco también al equipo del control remoto HD2 de la televisión cubana que nos acompañó junto al Tribunal Provincial de La Habana, los tribunales regionales conformados a este fin, todo con la mesura necesaria, sin sensacionalismo. Repito, la idea no es ver la cara o el rostro de la persona, al menos en este minuto, pero sí que el mensaje preventivo quede claro, sobre todo por dos premisas. Uno, porque la publicidad ha estado presente todo el tiempo, lo cual indudablemente reafirma que se viene haciendo con un carácter creciente, popular, participativo, la toma, la adopción de cada una de estas medidas. Y segundo, que cuando ha habido una respuesta, porque es necesaria, porque se impone, porque además el pueblo así lo desea, ha tenido gradualidad. No se ha empezado por la más grande o por la más fuerte de las penas. Y así seguirá indudablemente. Aunque por ahora es todo. Muy pronto regresaremos. Enciende solo las luces necesarias. Ahorra ahora. Por tu barrio. Por Cuba.